Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Así lo vivimos con Feminismos Blancos. Yo soy Carolina Armenta Urtarte, soy feminista, psicóloga social y el día de hoy nos acompaña Mel y Cari. Gracias, yo soy Melanie González Naranjo y soy estudiante de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Karina Aguilar Romero y también soy de profesión abogada y actualmente laboro en el Comité de Género de la Universidad Iberoamericana. Pues como vemos, este día nos convoca a hablar sobre feminismos blancos y me gustaría saber desde sus opiniones, sus reflexiones. Mel, ¿cómo entiendes los feminismos blancos? Pues creo que es una propuesta bastante compleja. Algunos lo ven como un tipo de feminismo, otros como una crítica al feminismo, aunque creo que sí es un universo muy grande en el cual desde un punto de vista yo sí lo reconozco como una crítica hacia entender esta interseccionalidad de las mujeres y creo que es sumamente importante porque desde mi punto de vista yo no reconozco un feminismo sin la interseccionalidad, ¿no? Entonces, para mí el tener sobre la mesa el feminismo blanco va más allá de simplemente pensar que tenemos que tener a esta mujer hegemónica con un pensamiento eurocentrista en donde se defiendan sus derechos los más mínimos, digámoslo. En ese sentido, mínimos quiero decir porque se entiende que al final ellas no pelean otras batallas como puede ser una mujer afrodescendiente o como puede ser una mujer más vulnerable en temas de posición económica. Entonces, bajo estas premisas, creo que es sumamente importante reconocer, entender y tener una visión muy amplia de lo que realmente significa para mí el feminismo blanco, ¿no? Creo que esa es como la premisa que yo pongo ahorita en la mesa. No, muchísimas gracias, Mel. Creo que es bastante interesante lo que tú mencionas sobre los diferentes movimientos feministas, los diferentes argumentos que estamos buscando, porque pues efectivamente no hay dentro de toda esta revisión un elemento que digamos aquí se coloca feminismos blancos, ¿no? Cari, ¿tú cómo identificas que se encuentran los feminismos blancos? Claro, concuerdo totalmente con Val respecto de no podemos hablar de un feminismo único, ¿no? En el que nos apegamos, al que recurrimos para las luchas sociales, sino más bien de feminismos en su amplia expresión y que también eso es muy complejo, ¿no? Pero creo que también hay que reconocer que en los inicios de estos movimientos sociales y sobre todo de luchas de mujeres, ¿no? Tuvieron un significado importante las mujeres que estaban posicionadas en ese momento, ¿no? Y que iniciaron como ciertos procesos de visibilización, ¿no? Respecto de la lucha de las mujeres en espacios políticos, ¿no? Sociales, más hegemónicos incluso, ¿no? Que creo que eso tiene sentido y tiene peso reconocerlo, más no casarnos o no de construir justamente incluso esos procesos de esos primeros acercamientos que tuvimos con el feminismo blanco, ¿no? Porque claro, muchas personas no, se quedan ahí, ¿no? En ese nivel de privilegios, ¿no? Que reconozcamos que también tienen las mujeres en los feminismos blancos, ¿no? Pero reconociendo eso, justamente también visibilizar que otras mujeres no tenemos esos accesos. Primero por justamente lo blanco de lo que significa el nombre, ¿no? Del feminismo, o bueno, de esa corriente, pues, que creo que eso es lo que ya hace un cambio radical, ¿no? De dónde estamos con ellas a dónde estamos las otras, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar nombraría justo que hay un feminismo blanco, ¿no? Que hay un inicio a partir de este acercamiento a la lucha social de las mujeres, pero que no deberíamos quedarnos como ahí. Y eso creo que es muy importante, el no quedarnos ahí. Eso es relevante porque, bueno, no sé ustedes, pero también el conocimiento que tenemos sobre lo que es el feminismo y después entender que son los feminismos nos ha llevado a pensar como este momento que inicia el movimiento, ¿no? Y lo decimos como el momento que, pero me parece que, como mencionas, es que este movimiento tuvo ciertas relevancias por en donde nos encontramos, el cómo se habla, que justo se habla de cuando se
lees sobre los feminismos, el primer feminismo que vemos es desde Europa, desde Estados Unidos, pero no quiere decir que son los únicos movimientos, ¿no? Creo que tú lo mencionabas muy bien ahorita que integrabas la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué otro punto podrías proponer para poder hacer un estudio de los feminismos que quizás no esté centralizado en este movimiento feminista desde Europa o Estados Unidos para ver otras miradas? Claro, pues justamente algo que me pasó a mí y lo cuento como experiencia personal que creo que puede ayudar un poco a aterrizar mi idea. Entrando a la carrera me dicen, oye, está abierta la oportunidad para que escribas en el periódico escolar sobre temas de feminismo. Y yo, estudiante de Derecho, privilegiada de la Ibero, dije, ¿por qué no voy a escribir sobre mujeres indígenas y cómo viven esta doble discriminación? Para mí era como súper importante visualizarlo y entenderlo y fomentarlo. Y era como, no, que sí. Pero al final, y después de semestres y después de entenderlo y de cultivarme y de entender, dije, es algo que a mí no me toca. O sea, es algo en lo que por más que yo intente a lo mejor entrar y entenderlo, y es una batalla que no quiero decir que no me toca, sino que más bien es un papel de tengo que reconocerla, la admiro, pero al final no me toca contar la experiencia de una mujer indígena como desde mi privilegio blanco, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, más allá de entender que sí hay ciertas características y posiciones entre todas nosotras, pues creo que no es tanto a lo mejor entrar en esta posición de entenderlas completamente, sino es como respetarlas y al final respetar ese movimiento desde la soberanía de cada una, ¿no? Ya sea mujer afrodescendiente, mujer trans, mujer... Al final es simplemente visualizarlo, entenderlo y respetarlo desde tu visión y justo comprendiendo esta esfera del feminismo blanco sin intentar alzar la mano y decir, oye, yo soy la salvadora blanca que te va a ayudar a ti, mujer indígena, a entender y a salir, porque pues tú no debes casarte a los 11 años y nadie te puede decir que debes de tener 6 hijos, ¿sabes? Entonces creo que desde ese punto de vista a mí me ayudó mucho a entender, a reconocer ese error que a lo mejor tuve en cierto momento, solamente por querer entrar a un feminismo que en ese momento estaba muy politizado. Entonces yo dije como, yo voy a ser feminista, sin entender el alcance, sin entender las consecuencias, sin entender la causa, sin realmente estudiar el movimiento, ¿no? Entonces creo que desde ese aporte, para mí también es sumamente importante ver esto del feminismo blanco. No, qué interesante que nos compartas esta experiencia, tu sentir, pensar en esos momentos, porque es muy importante. O sea, al final del día, yo siempre he pensado que el ser feminista lo vivimos, lo sentimos, lo encarnamos, y verlo de esa manera es importante en este sentido, y que además creo que señalas o integras justo estos elementos de que cuando hablamos de los feminismos, justo tenemos este feminismo hegemónico que te habla de, como decía Cari también, integrar o hacer visibles ciertas violencias, pero que no necesariamente está visibilizando las distinciones o las experiencias que cada quien está viviendo, y que efectivamente se vuelve una problemática. Cuando se ve este feminismo, llamémosle principal, mayoritario, y que justo volteas a otras situaciones y es, no me estás representando, no es algo donde tú estás viviendo las mismas problemáticas que yo estoy viviendo, y que efectivamente se empiezan a surgir estos movimientos feministas, afrofeminismos, decoloniales, movimientos feministas indígenas, y que efectivamente buscan posicionar y poner sobre la mesa sus problemáticas, y que también siempre ha sido una problemática, es desde, bueno, yo que tengo estos privilegios, o sea, ¿cómo abordo? ¿Cómo le hago? Y que eso siempre ha sido un cuestionamiento. ¿Tú cómo lo has abordado, Cari, desde esta mirada? Justo, ¿no? Creo que o sea, trayendo como a colación esto que cómo dialogar con los feminismos en los que no estamos o en los que no nos sentimos no reconocidas, sino más bien que no encarnamos propiamente, ¿no? O sea, cómo dialogar con esos otros feminismos en los que compartía Mel, que no estoy viviendo porque no soy una mujer indígena, no soy privilegiada, o en el sentido de otras esferas, pues, no tengo una lengua materna, ¿no? No hablo alguna lengua materna, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo poder construir estos diálogos entre los feminismos, ¿no? Puntualmente,
ahora que estamos abarcando el feminismo blanco con los otros feminismos que es necesario reconocer, ¿no? A partir de ahí. Y creo que algo bien importante también ahí es que algo que mencionaba Mel, tan es así, no encarnamos el feminismo de personas en situación de vulnerabilidad en comparación con nosotras, ¿no? Pero tampoco encarnamos la de las mujeres blancas. Y creo que eso también es importante como ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Obviamente viven menos violencias si las comparamos con violencias en otros sentidos y en otros aspectos, ¿no? Pero al final hay una forma de violencia que pueden vivir y y el reconocerla creo que también nos hace parte de ese diálogo justamente entre los feminismos, porque no podemos suponer que por tener el dinero, la economía, no vive una violencia, ya sea incluso familiar, ¿no? Y creo que ha habido muchos casos en que incluso mujeres que tienen posiciones económicas altas, ¿no? Viven incluso más violencia familiar que en comparación con clase media, ¿no? Y eso sin hacer ningún afán de comparar quién vive más violencia o no, porque tampoco se trata de eso, pero creo que digamos socialmente y las redes sociales que también ayudan a mucho a visibilizar estas situaciones, se ha visto como una escalada en ese sentido. Entonces creo que reconocer justamente que cada una de las mujeres vivimos un feminismo diferente y que en esos mismos feminismos incluso violencias diferentes, ¿no? Es lo que nos hace capaz de poder dialogar entre estos feminismos, entre nosotras y nombrar feminismos, porque también ahí entramos en una complejidad, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Las comunidades indígenas que no se reconocen necesariamente como feministas, pero que sí hacen una lucha de construir propiamente comunidad entre mujeres, ¿no? Y que eso para ellas a lo mejor no necesita tener un título como tal, pero que nosotras desde esta parte privilegiada la reconocemos así, ¿no? Entonces, nombrarlas es importante sin duda, pero creo que también ese diálogo interno de reconocimiento incluso, aunque no la nombren ellas como vivencia propia, ¿no? Como encarnación propia, es importante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y que esto nos lleva a pensar desde las interseccionalidades, que es muy interesante también, ¿no? Porque cuando hablamos de interseccionalidades, a veces creo que lo tenemos desde una concepción de sumatoria sino más bien es que creo que son las experiencias particulares, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú abordar más sobre las interseccionalidades para ver estas violencias, estos movimientos feministas? Pues creo que justo es eso, ¿no? O sea, que el feminismo no es ni lo clasifica ni lo limita, ¿no? Al final el feminismo es para alguien que se siente a gusto con el movimiento de una manera general, no importa la raza, no importa, bueno, que la raza tampoco existe ya, pero ese creo que ya es otro debate. No importa de dónde vengas, la posición socioeconómica, porque justo comparto mucho la idea de que al final, pues de manera muy genérica, todas las mujeres hemos sufrido un tipo de violencia, un tipo de discriminación, simplemente por el género, ¿no? Entonces, como que partiendo desde ahí, yo creo que la interseccionalidad nos da a entender como, ok, se sufre violencia, se sufren tipos de discriminación, pero a lo mejor el impacto que me causa a mí no es el mismo que le causa a una mujer musulmana o no es el mismo que le causa a una mujer indígena, y que al final su lucha tal vez no va a ser la mía, o sea, un ejemplo para ponerlo como más claro, a lo mejor la mía ahorita es la brecha salarial. A lo mejor no es la misma lucha de una mujer indígena que obviamente no tuvo tal vez la oportunidad de estudiar, que a lo mejor tiene la misma edad que yo y tiene 3 hijos y que además se dedica a temas de cuidado. Entonces, pues creo que justo la interseccionalidad nos da como esa plataforma de decir, todas vamos para el mismo lado, nada más que a lo mejor no hacia lo mismo y no con las mismas batallas, pero eso no se trata de que haya una diferencia de nivel porque yo soy mejor que tú y yo, como soy blanca privilegiada, tengo que salvarte, ¿no? Es simplemente entenderlo y vuelvo a repetirlo, o sea, respetando justo como estas líneas de entender que a lo mejor no son las mismas condiciones, las mismas características, de que a lo mejor ellas no tienen, bien lo decía Caro, un título, ¿no? O sea, no le apropian un título, pero pues al final simplemente es la esfera de necesito igualdad y necesito mejores condiciones y ya está. Y para eso, para mí eso representa pues también justo como este feminismo. Entonces, o sea, aterrizando la
interseccionalidad para mí es como súper importante porque te hace entenderlo y te hace entenderlo no desde un nivel salvador, sino desde un nivel tolerancia, empatía, respeto y saber que no todas tenemos las mismas herramientas ni las mismas posibilidades, ¿no? De poder aterrizarlo así. Me encanta cómo lo abordas porque es justo un movimiento, una lucha, una búsqueda de igualdad. Y voy a aprovechar que estoy con dos abogadas. Entonces, a mí me surge esta duda. Si bien estamos pensando desde esta interseccionalidad, esta búsqueda de igualdad, tratar de tener, eliminar estas violencias por razones de género, ¿cómo es que lo podemos lograr desde el ámbito legal? Lo pienso, por ejemplo, desde una mirada de la ley Una vida libre de violencia de las mujeres, que tiene un corte, quieran o no, muy heteronormativo, sigue hablando mucho de mujeres cis. O sea, ¿cómo podríamos abordarlo desde esta mirada interseccional, desde estos movimientos que requieren y que necesitan su propia voz, porque vivimos, lo hemos puesto, distintas violencias? ¿Cómo lo podríamos ahí, pues ahora sí, integrar? Claro. Yo sí considero justamente que, pues creo que se ha visibilizado mucho más, ¿no? El tema también, ¿no? Ha habido como movimientos propiamente afromexicanas, ¿no? Afroféminas, que han como empezado esta lucha de reconocimiento, de visibilización, de nombrarles, ¿no? También como en todos los ámbitos, porque claro, la ley es positivista, ¿no? Y la ley es la escribieron hombres, ¿no? Entonces creo que también hay, y bueno, hablo como en general de hombres porque sabemos que la mayoría de los que legislan son hombres, ¿no? Pero justamente creo que la propuesta más bien sería que sigamos moviendo, ¿no? Asimbrando como los espacios de poder. Creo que ahí es el punto medular, ¿no? Donde podemos hacer hincapié o donde se tiene que reforzar como esta mirada más interseccional, ¿no? Porque al final, desafortunadamente, ¿no? Creo que sí tiene mucho peso lo político, ¿no? Y el poder que puede jugar incluso en el espacio político, en el espacio público. Pero sí considero que ha habido mayor movimiento social, ¿no? Para nombrar a la diversidad de mujeres que estamos en México, principalmente aquí, ¿no? Pero sí falta muchísimo más para poder hacer como transversal esta política, ¿no? De interseccionalidad. Lo que creo que hace el artículo primero de la Constitución es un poco nombrar como esas, hasta cierto punto, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro de lo que reconoce, creo que también el tema de la, más allá de lo escrito, la aplicación, que también ahí vienen otros problemas de cómo se aplica, desde dónde se aplica, si se aplica con perspectiva de género, si no se aplica con perspectiva de género, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas por hacer. Eso creo que es lo que sí te puedo decir, ¿no? Pero creo que empezar justo como estos espacios donde lo nombramos y lo decimos es parte de visibilizarlo, ¿no? Y como bien decíamos, no podemos hablar por las mujeres de color, no podemos hablar por las mujeres indígenas, no podemos hablar por otras porque yo no me identifico como tal, ¿no? Pero creo que sí lo que podemos reconocer es que hay una diversidad de mujeres que están luchando justamente para que se reconozcan sus derechos en cualquier normativa, ¿no? Y apoyarles en esos procesos me parece sumamente importante para seguir visibilizándoles, ¿no? Me quedaría como esa primera idea. No. A ver, México le copió la mayoría de Estados Unidos y todo el campo fáctico que desprende de nuestras primeras legislaciones y cómo se empieza a formar todo lo que hoy conocemos como códigos, etcétera, también viene mucho de una corriente eurocentrista de países que colonizaron en su momento. Entonces, al final, creo que todo eso influye para seguir perpetuando pues estos modelos legislativos que, si bien es cierto, se ha venido matizando un poco más el tema, porque como bien lo comentaban, pues ya tenemos algunos tipos, ya se tipifican ciertas cosas como el feminicidio, que pues antes ni pensarlo, ¿no? O la ley Olimpia o cosas así. Pues creo que justo ha sido,
parte de que hemos llegado ahí ha sido de que justo esta visibilización de seguir la lucha, ¿no? Y de al final seguir y dándonos a notar y como este tipo de espacios que al final también pueden hacer entender y reflexionar, porque a mí justo como que toda esta crítica que he llevado a lo largo de mi carrera ha sido de conocer y de entender y de aceptar y tolerar cómo las demás mujeres viven el feminismo y cómo se han ellas cultivado para poder explicármelo o decírmelo. Y creo que también es muy difícil entender que en general la justicia en México es complicada. Y ese es otro tema. O sea, si de por sí la justicia es complicada, ahora entender cómo meter este tipo de cuestiones feministas, feministas en general, a la ley es todavía más complicado, ¿no? Ahora, si vemos que estaba centralizado los feminismos, y que de hecho creo que es una crítica que te dicen también el feminismo ya no existe porque, o los feminismos no es el feminismo, ¿qué ustedes propondrían como para poder descentralizar esta mirada del feminismo hacia los feminismos que ahorita hemos discutido y que podamos darle como una última, como comentario, acción, propuesta a quienes nos están pues escuchando? Un poco lo que hemos estado platicando como en esta reunión es seguir posicionando, seguir nombrando, seguir levantando la voz, ¿no? Creo que eso es fundamental, y sobre todo en espacios académicos como en el que podemos estar hoy, o en espacios pues más sociales, a lo mejor fuera de este contexto. Creo que también justamente el posicionar desde lo educativo, incluso, ¿no? Desde lo académico, que existen justamente estas formas de luchas, ¿no? O esta diversidad de mujeres, ¿no? Y de luchas propias que tenemos como mujeres. Creo que eso también visibiliza, y eso ayuda a que justamente nos vayamos deconstruyendo en muchos sentidos, ¿no? Y que vayamos construyendo otras formas también de alzar la voz, de posicionarnos cuando seamos profesionistas, o cuando decidamos luchar por simplemente luchar y no necesariamente tener una carrera, ¿no? Porque creo que sí, lo que ayuda mucho es tener justamente la capacidad, no tanto la capacidad, sino más bien no quedarnos, como decía Mel, con lo que recibimos, ¿no? Sino seguir cuestionándolo. Y creo que mucha de la representatividad está en redes sociales, pero creo que también justamente cómo las ejecutamos, ¿no? Cómo las llevamos a esa realidad que más allá de las redes necesita caer, ¿no? En esa realidad. Entonces creo que ahí es donde nos estamos quedando un poco como ¿cuándo va a llegar, ¿no? ¿Cuándo va a llegar a esa realidad? Pues sí, justo creo que comparto también la idea, y algo que a lo mejor me gustaría agregar es que no nos casemos con el movimiento del feminismo. Al final, creo que ahorita, o sea, entender el movimiento desde la politización en un sentido muy genérico también nos puede hacer mucho daño si no estamos bien informadas, ¿no? Y justo ya lo mencionamos varias veces, creo que cuando alguien se casa con un movimiento adoptado a su ideología por su propia experiencia, puede complicar el propio movimiento y un poco no llegamos al fin de lo que realmente queremos, ¿no? O sea, y creo que ahí es algo súper importante, porque cuando empiezas a normalizarlo y entenderlo desde ese sentido, que a lo mejor no es normal que pasen cierto tipo de actitudes o que pienses cierto tipo de cosas, es cuando cambia el chip. Entonces es cuando en general puedes hacer un cambio con las demás personas, ¿no? O sea, creo que sí, la lucha es muy importante, y el seguir alzando la voz y compartir espacios de reflexión y criticar y entender todo lo que se habla. Pero también creo que es sumamente importante saber la línea que nosotros llevamos en cómo reflexionamos, cómo compartimos con demás mujeres, cómo entramos a entornos donde no hay mujeres que se identifican igual que yo, y desde ese punto de vista también salir de nuestro día a día, de nuestra normalidad, y decir, oye, esto no es normal, ¿no? O oye, lo que acabo de escuchar, páusale tantito, ¿no? O sea, ponernos a criticar no solo el conocimiento académico, sino lo que hacemos en general, ¿sabes? Entonces, creo que eso es algo que yo agregaría además de lo que dijo.
No, muchas gracias. Creo que es un llamado a la empatía y a la autorreflexión, ¿no? Totalmente, para poder, como dice Cari, tener una acción que vemos más en concreto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación, por haber estado con Mel, con Cari y conmigo en este episodio de Así lo vivimos. Muchas gracias.